Teoría crítica del Estado, un ensayo de Raúl Néstor Álvarez. Concepto de Estado. Por Estado se entiende habitualmente la existencia de un gobierno sobre la población de un territorio. Estos elementos caracterizan la existencia del Estado territorial moderno. El despliegue de este Estado sobre la sociedad es, a veces, presentado como un sistema en equilibrio, es decir, como un conjunto de elementos que funciona de modo tal de lograr una homeostasis entre demandas y productos que se vuelcan sobre el ambiente social. Otras demandas y productos que se vuelcan sobre el ambiente social es pensado como una institución, es decir, un conjunto de personas organizadas en base a normas cuyo máximo nivel de referencia sería la autoridad estatal. En la versión neoinstitucionalista de esta concepción, el Estado como institución máxima fija reglas sobre la sociedad que pueden ser tanto jurídico formales como informales. Para la visión crítica del Estado, estas conceptualizaciones adolecen de un problema, dado que no dan cuenta de las relaciones profundas no visibles entre el Estado y los antagonismos sociales que dan sentido a su intervención. La teoría crítica. Por teoría crítica se entiende generalmente el momento reflexivo de una intervención práctica respecto de las condiciones heterónomas en que se desenvuelve la vida social, tal como lo planteara la Escuela de Frankfurt. Horkheimer diferencia teoría tradicional de teoría crítica. La segunda sería una superación de la primera, dado que comprende la interrelación dialéctica de la sociedad entendida como totalidad cambiante, de movida por el antagonismo de clase básico de la sociedad capitalista, lo que aparenta ser un equilibrio racional estático, en verdad es un proceso social de cambio en constante desigualdad y conflicto, cuya orientación está históricamente determinada hacia un cambio del modo de producción capitalista. Esta totalidad social dialéctica interpela al intérprete, lo obliga a tomar posición y a pasar a la acción transformadora. A diferencia de la teoría tradicional que se propone como socialmente neutral, la teoría crítica se reconoce como implicada socialmente. Según este autor, para el teórico crítico su sacrificio es la lucha, de la cual se parte su pensamiento. Horkheimer, 1973. La Escuela de Frankfurt reconoce como antecedentes a Lukács, que tiene desarrollos teóricos más específicos en el estudio del derecho y del Estado. Para él también hay una dicotomía entre la apariencia cosificada y racional del mundo jurídico institucional por un lado y por otro la totalidad esencial antagónica que le da sentido desde la profundidad
de las relaciones de producción, Lukács, 1970. Más sencillamente, Donfis plantea que la postura crítica adopta una sospecha sobre la complicidad del derecho como el orden social burgués y principalmente sobre el fracaso del derecho en la integración social en el capitalismo tardío, razón por la cual la función del teórico crítico se orienta a desenmascarar las condiciones sociales existentes. Donfis, 2002. En resumen, lo que plantea la teoría crítica aplicada al derecho y al Estado es desconfiar de la institucionalidad jurídica positiva para desocultar una realidad más profunda en la que encontramos agregados sociales desiguales en conflicto que pujan por valerse de la institucionalidad como arma a su favor en la lucha política y social, dado que el papel de la teoría ante estos conflictos no es neutral. La posición del intérprete queda también implicada en ella. La doble vida del Estado. La crítica, entendida como desocultamiento aplicada al Estado, reconoce su origen en el pensamiento de Marx, que ya en sus obras de juventud plantea la existencia de una doble vida del derecho y del Estado, una vida celestial, pura, universalista, en el mundo del deber ser y antagónicamente una vida terrenal, material, concreta, interesada en defensa de los intereses egoístas de la clase burguesa dominante. El punto de llegada de esta noción de doble vida del Estado lo encontramos en el manifiesto del Partido Comunista, donde postula que el poder político o el Estado, según otras traducciones, no sería más que el Consejo de Administración de la clase dominante, Marx, 2003, dado por descontada la imposibilidad de un gobierno democrático mientras exista dominación de una clase sobre otra. Una de las conceptualizaciones del Estado más completas dentro de esta corriente crítica en Argentina la encontramos en Thawetz Rey, que propone pensar el Estado como una relación social de dominación articuladora de relaciones sociales que se condensa materialmente en aparatos y cuya dinámica se expresa a través de las políticas públicas. Esta definición, que no es nueva, tiene la virtud de receptar los aportes de Poulantzas, de O'Donnell y de Oslac a la teoría del Estado. Para quienes intentamos trabajarla como contenido de nuestra práctica docente, presenta la dificultad de su complejidad y abstracción. De ahí que en este trabajo avanzamos en la transposición didáctica de la misma para luego problematizarla como objeto pedagógico. Esta concepción del Estado tiene entonces varias dimensiones. El Estado como relación social. En la sociedad existen materialmente personas humanas que se relacionan socialmente. En esta trama de relaciones sociales tiene lugar una apropiación desigual de medios de producción material,
simbólica y política, de modo que en toda relación social se puede diferenciar analíticamente un aspecto que es económico, otro ideológico, otro jurídico y otro es el político. Pero desde el punto de vista material, cada relación social es una unidad. La diferenciación de sus aspectos constitutivos la hace el intérprete. El componente político de las relaciones sociales no es otra cosa que el componente de poder, el punto en que una persona puede influir o determinar la conducta de otra. Demos dos ejemplos. En la relación social feudal, el señor tiene sobre el siervo una supremacía económica consistente en que éste produce para él, pero también tiene un costado de poder, dado que determina su conducta y puede obligarlo por la fuerza incluso a desarrollar este trabajo. También en la relación social capitalista encontramos un costado económico, dado que el asalariado produce para el empleador, y un costado de poder, dado que la dirección del patrón determina las conductas del obrero durante el horario de la prestación laboral. Lo que no tiene el capitalista, que sí tenía el señor feudal, es el poder coercitivo, la facultad de ejercer la violencia física sobre su subordinado. En la sociedad capitalista esta prerrogativa está escindida de las relaciones de producción y queda depositada en quien aparece como un tercero, que es justamente el Estado. Y aquí entramos en la segunda parte de la definición. Articulador de relaciones sociales. La articulación de la relación de clases, el hecho de que los sectores sociales subalternos efectivamente se sometan a los sectores dominantes en la sociedad capitalista, se logra normalmente por medios voluntarios, pero cuando estos fracasan, el predominio de la clase garantiza como última ratio por el ejercicio estatal de la violencia. La coerción física no le compete ya al explotador económico directo, el capitalista, sino que está depositada en otra instancia a la que llamamos Estado, al que se le atribuye una supuesta neutralidad, pero el Estado no es más que aquellas personas que, dotadas de ciertos medios materiales, se relacionan con otras personas que son desiguales entre sí. Entre humanos de carne y hueso, vinculados de manera tripartita con otros seres humanos de carne y hueso, valiéndose de medios materiales entre sí, ¿por qué entre productores y propietarios se agrega y escinde una tercera parte a la que se le atribuye el monopolio de la coerción? Porque este es el modo en que la sociedad capitalista, de garantizar la supremacía de una clase sobre la otra en un contexto de libertad e igualdad formales. Esto significa articular la relación de clases, es el ejercicio final de la violencia mediado por lo jurídico, lo que garantiza que los productores se sometan a los propietarios en las relaciones de producción. El Estado capitalista, como relación social de dominación, articula la relación social de producción capitalista. Pongamos un ejemplo: los bienes materiales están distribuidos desigualmente entre las clases, de modo que la población marginal, en tanto carece de dinero, tiene negado el acceso a la compra de bienes en el mercado. Cuando parte
de esta población pretende acceder a estos bienes violando las normas jurídicas, el Estado hace uso de la violencia para que esta transgresión no se generalice a través de la violencia y del aparato policial, judicial y penitenciario. El Estado se desempeña como un articulador de clases, pero de ninguna manera es neutral como se pretende. Estos individuos de carne y hueso, organizados, dotados de medios materiales que conforman el Estado, intervienen en la relación entre las clases con el argumento de la defensa de la legalidad, pero con un sentido más profundo que es la defensa de un sector social de la clase dominante. Fetichismo del Estado. En este punto de la explicación donde aparece el fetichismo del Estado para legitimar su intervención, para ser creíble, al Estado se le atribuyen poderes imaginarios, su supuesta neutralidad y su pretendida defensa de un interés que se supone universal de toda la sociedad. El fetichismo del Estado consiste en que aparece como una entidad aquello que no es sino una relación. El Estado capitalista en su doble vida aparenta ser una persona del derecho público, cuando en su esencia profunda no es más que una escisión del aspecto de poder de la relación social capitalista que se condensa, deposita, se personifica en ese conjunto de funcionarios y burocracia estatal. Aparece como un tercero neutral, pero interviene para garantizar la reproducción de la desigual relación de clases y grupos sociales. En otro ejemplo práctico, la protesta social contra el neoliberalismo en la Argentina de la década de 1990, que fue reprimida por la fuerza en sus comienzos para ser sometida a un tratamiento negociado y optativo, después de que muestra un Estado que se desempeñó en todo momento bajo el argumento de la defensa del orden público y el interés general, pero su verdadero sentido como articulador social desigual era asegurar la continuidad de determinados lineamientos económicos en beneficio de la fracción más centrada de la burguesía argentina, en alianza con el capital financiero internacional. Esta es la nota esencial. El Estado argumenta una cosa para hacer en la práctica lo contrario. No es neutral, sino que se desempeña como un articulador interesado de los grupos los grupos y clases antagónicos. Aparatos del Estado. Los aparatos del Estado son el aspecto concreto, la materialización cosificada del aspecto de dominación de las relaciones sociales. Son las relaciones sociales de poder personificadas instituciones. Son las relaciones sociales de poder personificadas en instituciones, como las relaciones que corporizan son antagónicas. Cada aparato del Estado despliega en su interior las contradicciones que le dan vida. Poulantzas, 2008. De modo que diferentes aparatos del Estado pueden presentar lógicas y estrategias disímiles entre sí, transformando al Estado
en una arena de conflicto. No obstante, la estrategia predominante y general del conjunto de aparatos de Estado tiende por su propia conformación a la reproducción de la estructura social desigual de la que procede. Pensemos un ejemplo. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, los órganos educativos fueron permeables a las demandas de democratización social de los sectores sociales subalternos que tuvieron expresión en el Congreso Pedagógico Nacional. Para llevar adelante estas políticas se requería un incremento significativo de la inversión educativa. Simultáneamente, los acreedores financieros externos pujaban por colonizar la política económica, cosa que logran parcialmente con el Plan Austral, en tanto que los grupos concentrados locales formados durante la última dictadura también presionaron con éxito hasta lograr adueñarse del estratégico directorio de empresas públicas, desde donde allanaron el campo para la oleada privatizadora que vendría pocos años después. Distintos órganos estatales plantean tendencias encontradas respecto de la orientación general del gobierno, entrando en conflicto unos con otros, conflicto que en este caso se veía reflejado en la puja por el presupuesto estatal. Predominó en definitiva la tendencia de los sectores dominantes de la economía, que permitió allanar el camino para la aplicación del proyecto neoliberal durante el siguiente gobierno. Estos aparatos del Estado durante los periodos de estabilidad son los que analiza Weber como exponente de la creciente racionalización de la administración. Pero esta racionalidad es sólo su apariencia, su cáscara cósmica, cuya interpretación profunda cobra nuevo sentido cuando el intérprete la relaciona con los conflictos sociales que subyacen a su funcionamiento. Tomas de posición estatal. Las políticas públicas. Los aparatos estatales que condensan, personifican el aspecto de poder de relaciones sociales antagónicas son puestos en movimientos a través de las políticas públicas. Aquí resulta de gran utilidad el criterio que ya hace muchos años postularon Oslac y O'Donnell, de empezar por considerar las cuestiones socialmente problematizadas, Oslac y O'Donnell, 1982, frente a las cuales el Estado debe asumir una posición. Esta posición es la política pública y puede constituir una simple omisión de actuar o en una acción todo contenido puede ser una norma, un acto particular, la realización de una obra, el otorgamiento de un subsidio, etc. Por ejemplo, frente a la cuestión socialmente problematizada de la contaminación productiva por la megaminería, la posición adoptada por el Estado Nacional consistió básicamente en ignorarla. Algunos estados provinciales puestos frente a este mismo problema optaron por cuestionar el hecho o al contrario por dictar normas prohibitivas de otra actividad. En todos los casos se trata de tomas de posición frente a cuestiones problemáticas que plantea la sociedad.
Desmitificar el Estado. La labor del intérprete, el politólogo, el estudioso del derecho o del Estado no puede quedarse en la simple expresión formalizada de la juridicidad estatal. Debe desmitificar el Estado tratando de desentrañar el sentido de su doble vida para devolver su conocimiento en forma de crítica al orden estatal y social vigente. Sintetizando, el concepto de Estado que propone la visión crítica sostiene que éste vive en un doble rango. Se presenta como un agente de un supuesto interés general, pero en esencia es una relación social que produce relaciones sociales desiguales, que se corporiza en aparatos materiales e instituciones que expresan intereses de los grupos sociales que logran imponerse, en cuya dinámica parte desde los conflictos sociales. La función del intérprete no se limita a estudiarlo, sino que lo compromete a contribuir con los procesos de lucha emancipatoria que los sectores sociales subalternos llevan adelante. El problema didáctico de la teoría del Estado. Si la enseñanza del concepto tradicional del Estado es ya de por sí un problema, la enseñanza de la visión crítica supone una doble dificultad. Enseñar el concepto de Estado territorial moderno, la concepción del sistema político o de la institución estatal, nos mueve a la conocida cuestión de cómo transmitir a otro, él o los alumnos, una abstracción, la que los alumnos conocen de su vida cotidiana son agentes estatales, policías, gobernantes, dirigentes políticos, sus edificios, sus oficinas, etc. Pero el concepto de Estado supone un nivel de generalización que abarca todas esas referencias concretas y mucho más, que es difícil de transmitir. La conceptualización implica un salto en el nivel de abstracción que no se puede forzar desde afuera, sino que los alumnos deben realizar por sí mismos. Ellos mismos deben construir su concepto de Estado. Pero plantearse enseñar la visión crítica del Estado con su doble vida y su fetichismo requiere no solo capacidad de conceptualización, sino un ejercicio adicional de cuestionamiento y de profundización, de desentrañar los sentidos ocultos del Estado requiere que no solo la inteligencia formal, sino sagacidad interpretativa que la admita durante su despliegue, mantener en suspenso el principio de no contradicción. La clase magistral tradicional es vertical, unidireccional y por tanto autoritaria. Deja al alumno en completa soledad para aprender y vincular los nuevos conceptos a sus propias cadenas conceptuales. El docente tradicional ejerce lo que Paulo Freire llama concepción bancaria de la educación. Deposita sus conocimientos en los alumnos desde una jerarquía superior. Si el alumno pretende o no el concepto es problema del alumno y no del profesor. Pero la visión crítica tiene un problema adicional. Si el docente habla desde el lugar tradicional, la crítica de lo político es indescifrable para el alumno. No se puede enseñar teoría crítica
desde la didáctica tradicional. El docente tiene que partir de otro lado. Requiere una pedagogía centrada en los procesos de descubrimiento del alumno, en los que el docente solo puede intervenir a través del diálogo horizontal que genere un intercambio enriquecedor del proceso de desenmascaramiento que solo el mismo alumno puede llevar adelante. Definición curricular de la teoría del Estado. En nuestra casa de estudio, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el espacio curricular Teoría del Estado tiene por finalidad desarrollar el pensamiento político de los futuros abogados. Según la resolución 3798-2004, se fija el plan de estudios de la carrera de abogacía. Los objetivos de este espacio son conocer los conceptos más importantes de la teoría del Estado a través del pensamiento de los autores considerados representativos, de ayudar a pensar la política, a proporcionar ciertos marcos de análisis y a emplearlos en relación con hechos actuales y procesos históricos. Veamos que nuestra casa de estudio se ubica en las antípodas del modelo tecnicista, afirmando además que un perfil de abogado políticamente consciente. La educación política tradicional. La educación política puede llevarse adelante con diversos criterios didácticos, entre los que el docente debe elegir. La educación política tradicional está basada en el modelo jurídico de la educación ciudadana. Educar políticamente se reduciría a transmitir el conocimiento de conceptos jurídicos que, una vez internacionalizados por el alumno, dan por cumplida su función. En el modelo de la educación cívica y del derecho político, aprender a ser ciudadano se reduciría a aprender las normas jurídicas de lo político. Una segunda versión de este modelo es la fundamentalista, según la cual enseñar política consistiría en imponer el conocimiento de valores y teorías consideradas fundamentales e incuestionables. En ambos casos, el vínculo didáctico es vertical, autoritario y bancario. Construcción autónoma del aprendizaje político. Desde la mirada didáctica alternativa se postula la autonomía como objetivo del aprendizaje del alumno. No se trata de depositarle conocimientos exteriores a él, sino de intentar que desarrolle sus propios conceptos. Las opciones didácticas verticalidad, diálogo, se traducen en orientaciones políticas de autonomía, heteronomía, respectivamente. Camilo Siede propone partir de aceptar el papel político de la educación y de reformular su puesta en práctica para alcanzar una educación política democrática. Sostiene que la pedagogía tradicional supone una secuencia de clase que va de la explicación del docente a la aplicación de conceptos. En cambio, propone que la enseñanza de la política, para ser democrática, debe partir de la problematización para avanzar luego hacia la conceptualización. El primero es el modelo tradicional. El docente explica, los alumnos reciben ese conocimiento y luego
lo aplican a casos concretos. Es un proceso heterónomo. El segundo es el modelo democrático en el que el docente, si bien tiene sus principios, sus propios conceptos, no los explica directamente. Esquemáticamente, la dicotomía propuesta es la siguiente: clase magistral, adoctrinamiento, heteronomía; clase participativa, construcción conceptual, autonomía, hacia una metodología de la educación política. Para una visión de la educación política que propenda la autonomía, la labor del docente consiste en generar el andamiaje del proceso de descubrimiento de los propios alumnos, siguiendo una secuencia de problematización, conceptualización, CIEDE 2007. Los pasos metodológicos serían los siguientes. Primero, el docente plantea un problema político a través de un caso concreto. Los alumnos deben analizarlo, identificar distintas alternativas, discutir posturas y recién después generar un marco conceptual. En la construcción de este marco, el docente también plantea su posición sin obligar a los alumnos a adoptarla como oficial. En esta secuencia, problematización, conceptualización, son los alumnos lo que aprenden y no el docente el que enseña. En este punto, la clase comienza a parecerse a una asamblea. En eso consiste en pensar lo público como herramienta y no solo como contenido conceptual. CIEDE 2007. En la medida que la clase funciona como espacio de análisis y deliberación sobre problemas concretos, el contenido didáctico se acerca y se implica en las luchas sociales concretas que libran fuera del aula. En un sentido semejante, Obiols, 1997, propone una metodología dialógica y participativa. Esta consistiría en plantear una problemática a partir de la información inicial suministrada por el docente, siguiendo por la contrastación de fuentes y las aportaciones de los alumnos. En la información inicial debe incluir la postura teórica del docente y de las demás corrientes del pensamiento. El profesor debe guiarse por principio de neutralidad procedimental para llevar a cabo esta estrategia, aunque también considera legítimo que el docente presente su opinión desde una posición de respeto y pluralismo. Tanto la elaboración de CIEDE como la de Obiols toman como centro de su preocupación la escuela secundaria, pero el espacio curricular Teoría del Estado está orientado a la formación política de los futuros abogados. Esta reflexión puede, no obstante, explicarse si se prevé una adecuación del nivel superior. Consiste fundamentalmente en que una adecuación del nivel consiste fundamentalmente en que la información inicial deberá comprender materiales bibliográficos universitarios abarcadores de las principales tendencias del pensamiento actual. Pero en lo fundamental, el aporte de la mirada didáctica sobre la enseñanza política resulta pertinente. Esta consiste básicamente en 3 puntos. A. La problematización como un motor del proceso de aprendizaje. B. El diálogo pluralista y la dinámica participativa guiada por el docente con un criterio de neutralidad procedimental como
en el modo básico de transitar este proceso. C. La explicitación de la posición del docente y o la cátedra desde el lugar de respetuoso pluralismo, junto con la enunciación de las demás posiciones políticas, consideradas a los efectos didácticos como igualmente válidas. Conclusión. Como punto de llegada propongo que pensar el Estado desde una visión crítica nos conduce al problema didáctico de repensar en términos autonomistas y dialógicos la educación política de los futuros abogados. La doble vida del derecho y del Estado demandan una pedagogía dialógica y problematizadora. Pero también a la inversa, el ejercicio de una pedagogía dialógica y constructiva aplicada al estudio de la política lleva a una crítica del orden social estatal establecido, convocándonos a su transformación con un sentido emancipatorio. Fin de este ensayo.